Hola, buenas tardes, tengan todas y todos. Hoy contamos con la presencia y vamos a tener el gusto de entrevistar al doctor cubano Carlos Manuel Rodríguez Arrachavaleta, autor del libro que él nos va a tener el honor de dar una presentación también de las partes generales del libro. Les adelanto, Carlos es catedrático e investigador de la Universidad Iberoamericana de México. Es un investigador de una amplia trayectoria en Claxo, es catedrático visitante de diferentes universidades del mundo, incluidas universidades de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar, como les digo, es el tema relacionado a su libro, un libro que su nombre prácticamente lo explica todo: la democracia republicana en Cuba 1940-1952, un libro que desde nuestro punto de vista tiene un valor, yo diría, agregado en momentos en que lógicamente en Cuba se está discutiendo una nueva constitución ante condiciones actuales que son, yo diría que más que contradictorias, condiciones que van avanzando, situación misma en Cuba y de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, que van a tener también por primera vez la oportunidad de participar en este proyecto de constitución, y que por supuesto darán sus opiniones diversas, como es el espectro político cubano, de el tema de la constitución. Tenemos aquí a Carlos. La primera pregunta está relacionada al libro. Carlos, que sé que en martes lo presentaste aquí en la Universidad Centroamericana, en la UCA, una amplia acogida, buen público presente. ¿De dónde sale el libro? Explícalo a los televidentes. ¿Cuál ha sido la trayectoria? ¿Cuántas veces lo has presentado aparte de aquí en El Salvador, de manera general? Bueno, pues gracias, Armando, por la invitación. Sí, en efecto, el libro se llama La democracia republicana en Cuba, 1940-1952, actores, reglas y estrategias electorales. Es un libro editado por la prestigiosa editorial mexicana Fondo de Cultura Económica 2017. Se acaba de salir a la venta en enero del 2018 en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las capitales latinoamericanas donde hay, y en Madrid, en el fondo que está ahí muy cerca del Palacio de Moncloa, del Metro Moncloa. El libro se ha presentado, hemos tenido una intensa actividad presentándolo en universidades diversas de México. En el verano estuvimos en la Casa de América de Madrid, en la Universidad de Salamanca. Se presentó en la Feria de Minería en la Ciudad de México. Se hizo una presentación general, el fondo la hizo en el Centro Cultural Rosario Castellano de la Condesa, en la Ciudad de México. Y pues ha aparecido reseñas de uno de los prologuistas, que fue mi director de tesis, Joseph Colomer, en la Gaceta del Fondo de Cultura, etc. Entonces, ¿por qué es importante el libro y por qué es oportuno, por qué es actual? Bueno, como cubanos sabemos lo que significa. Si yo te preguntara, generalmente cuando uno viaja por el mundo, incluso dentro de Cuba, es difícil poder dialogar con alguien sobre una mirada, digamos, histórica de larga data de Cuba. Cuando uno habla de Cuba, sobre todo en el extranjero, la gente lo asocia inmediatamente con el proceso revolucionario y con la figura de Fidel Castro, los últimos 60 años. Sin embargo, no se conoce o se desconoce o se conoce de forma muy simplificada, muy caricaturesca, incluso dentro de Cuba, el periodo republicano previo. Cuba, al igual que América Latina, fue una república tardía, ciertamente, con un siglo de... Hay historiadores, Oscar Zanetti, por ejemplo, le llama la singularidad cubana.
La singularidad cubana quiere decir que Cuba, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, se independiza prácticamente con un siglo después, aunque el liberalismo de Cádiz tuvo también una influencia muy importante en el desarrollo del liberalismo político en Cuba y de incluso las constituciones independentistas, las 3 constituciones de Guaymar o Alayaya independentistas, y posteriormente se plasmaron en la Constitución Republicana de la Primera República en 1901. Cuba se emerge como república independiente en 1901, la Primera República, que fue una república, ciertamente la primera década, como sabes, no exenta de penetración norteamericana, con una economía altamente dependiente, y que las élites políticas, el clivaje político, al igual que un siglo atrás en América Latina, fue el clivaje típico del siglo XIX, liberales y conservadores. Y básicamente fue una república fallida en su primera década. El primer presidente cubano, don Tomás Estrada Palma, intenta modificar la Constitución de 1901 y prorrogar, imponer la reelección como un mecanismo de, contando con cierto apoyo, pero intenta modificar 2001 a 2004 para seguir hasta el 2008. Eso hizo que 1901 hasta 1908. Quería, porque realmente su gobierno fue del 1 al 1901, 2, 3, 4, es decir, hasta 1904, y quería prorrogar, y ahí hay toda una serie de sublevaciones, etcétera, y la primera intervención norteamericana. En 1908 hay una segunda intervención norteamericana. Prácticamente todos los presidentes cubanos, algunos de los cuales, como el mismo primer presidente Tomás Estrada Palma, Tomás Estrada Palma fue el sustituto de José Martí en el Partido Revolucionario Cubano, y algunos de los presidentes de la Primera República, José Miguel Gómez, Mario García Menocal, etcétera, Gerardo Machado, en el 24, eran generales del ejército independentista cubano, pero todos tenían ese autoritarismo interno y esa vocación reeleccionista y esa capacidad, incluso como Machado, de modificar la Constitución para facilitar no solo la reelección, sino prácticamente perpetuarse como senador vitalicio con prebendas. Esto provocó, como saben, la Revolución del 33. Ahora, ¿qué es lo que provoca en mí la escritura del libro? El libro es una tesis doctoral que se escribe en Flaxo, donde yo estudié maestría y doctorado, Flaxo, México. En el año 2000, finales, en el primer semestre, tuve un profesor español, politólogo importante, Joseph Colomer, catalán, y el trabajo que yo quería hacer del 2000 al 2003 en mi doctorado en Flaxo era sobre sociedad civil y liberalización política. Si había algún elemento que activara la sociedad civil cubana y la convirtiera en un mecanismo de presión política, que liberalizara. Y entonces, cuando a fines del 2000, cerrando el semestre, tenemos un encuentro cada alumno con el profesor, mi turno, y yo le explico, este profesor, que es un politólogo muy renombrado, me dice: creo que no vas a encontrar ahí un objeto importante. Creo que el gran tema de la literatura sobre Cuba va a ser recuperar desde el neoinstitucionalismo, porque acuérdate que la década del 90 y principios del 2000, parte importante del 2000, el modelo de análisis de la ciencia política en boga era el neoinstitucionalismo, el análisis de los diseños institucionales. Y me dice: creo que Cuba tiene algo muy interesante, que no se ha recuperado, que no se ha modernizado su análisis, y que el neoinstitucionalismo viene de maravilla para analizar ese periodo, que es el periodo de la Constitución de 1940 a la ruptura de Fulgencio Batista, 1952. Y ahí entonces yo me alumbro, cambio el tema y empiezo a trabajarlo, ciertamente muy trabajoso. No te puedo decir
que en el enero del 2004 discutí una tesis excelente, ni que fue fácil, porque hubo un trabajo de recopilación de datos muy limitado. Había datos buscando en el Colegio de México, en Flaxo, en la Biblioteca Central de la UNAM, algunos historiadores, incluso internos, que te daban datos, pero no había interpretaciones teóricas que me sugirieran una hipótesis, digamos, moderna, osada, a la luz de la nueva literatura teórica. Entonces, cuando terminé la escolarización, primer semestre, primer año, pues yo tenía ahí algunas ideas, había logrado hacer algunas tablas de los procesos electorales, sobre todo resultados electorales por partidos en las elecciones generales, y algunos datos sobre la composición por partido de la Cámara Alta y la Cámara Baja, porque era un modelo bicameral, Senado, Cámara de Representantes, y el estudio de la Constitución, de las reglas de la Constitución General de 1940. Así comenzó este proyecto. El proyecto terminado, me dijiste que lo había expuesto en varios lugares. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido entre los que han tenido la posibilidad de ver la presentación del libro? ¿Qué te han dicho? ¿Qué les ha parecido? Bueno, yo creo que ayer acá en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, donde he tenido el privilegio de venir ya casi una década, cada 2 años, a impartir clases en las maestrías en comunicación. Ayer hubo una de las mejores presentaciones del libro. El doctor Rudy, que me hizo el favor de presentarlo, hizo una exposición inteligente, minuciosa y sobre todo técnica de un poco la lógica analítica y las herramientas de la ciencia política. Hizo una lectura desde las herramientas de la ciencia política, y él mismo comentaba que generalmente Cuba estaba excluido de esa avalancha de literatura institucional de los años 90. Si tú analizas, por ejemplo, Manwaring tiene una serie de libros sobre reglas electorales y sistema de partidos, sobre el sistema de partidos en el Brasil, la democratización en el caso brasileño. Pero en Cuba, de Cuba sí nunca ha salido nada. El PT, incluso cuando Lula llega al poder, cómo se recompone, él evita polarización y se centra, y hay pactos al interior del legislativo que le permiten gobernar, aún siendo un presidente que venía de una izquierda sindical. Hay una avalancha de literatura no solo sobre Brasil, sobre países andinos, Perú, Ecuador, Colombia, sobre la democracia venezolana antes de Chávez, el caso argentino, que eso es un sistema, ha sido una dinámica de democratización compleja por este sistema de coaliciones, etcétera. Muy interesante el caso uruguayo, pero el caso cubano estaba fuera de esta literatura. Era difícil, cuando uno revisaba, y ambos estudiamos en la Universidad de La Habana, en la misma facultad, en la Facultad de Historia y Filosofía. Tú estudiaste Historia, yo estudié inicialmente Filosofía, y después me especialicé en Sociología en Cuba en la década del 80. Era muy difícil cuando uno se interesaba por la República y habría algún estudio sobre el sistema de partidos en la República, que yo cito en la introducción varios, estaban marcados desde el inicio por una tesis y por un lenguaje que yo considero poco fértil analíticamente, y que implicaba una carga ideológica valorativa muy clara. Hay una cita, lástima que no tengamos acá el libro, hay una cita en la introducción que yo retomo entrecomilladamente y que califica la Constitución de 1940, que fue uno de los esfuerzos liberales más integrativos y de más avanzada de las democracias latinoamericanas del periodo, de liberalismo de corte social, donde los comunistas fueron en la constituyente muy activos, tuvieron una cantidad de delegados importantes, y los partidos tradicionales de derecha, pero también estaba el Partido Nacional
el Partido de la Revolución Cubana, auténtico, y fue un debate muy intenso. Bueno, tildaban a la Constitución de 1940 de un pacto burgués para perpetuar la explotación capitalista en Cuba. Ese tipo de... y que la crisis del sistema de partido también es reflejo de la crisis del sistema burgués de dominación capitalista. Entonces, bueno, uno ve estos términos y realmente es difícil poder entender con neutralidad cuál fue el diseño institucional de la Segunda República. Cuando hablo de la Segunda República, estoy hablando con este periodo que comienza con el Pacto Constitucional de 1939, la Constitución de 1940 y la elección, 4 elecciones generales, la última fallida. 1940, 1944, 1948 y la campaña electoral de 1952, porque sabemos que en marzo del 52 uno de los candidatos excluido, humillado, asume un pacto antisistema con ciertos actores y rompe las reglas, Fulgencio Batista. Entonces el libro tiene una doble motivación. Por un lado, recuperar un periodo de 12 años que yo creo, mirando desde la contemporaneidad, desde hoy, que hay que recuperarlo, hay que pensarlo. Los cubanos padecemos de una inmediatez absoluta que nos limita. Tenemos 2 problemas. Un problema que es la inmediatez absoluta. Cuba es hoy, es lo que se está discutiendo hoy, y es lo que hemos vivido en 5 años recién. Y el otro es creernos que somos la diferencia. Somos un periodo diferente. Y este libro, si usted lo lee con mucho cuidado, tiene la misma impresión que han tenido algunos colegas que me han dicho. Es lo mismo que pasó en la América Latina de aquellos años. Los partidos comunistas de izquierda, el Partido Comunista Cubano era un activo miembro de la Comintern en los años 30. Y se modera desde los 20 que surge al 24, a los 30, 36. Con la misma política de la Comintern. La misma política de los frentes electorales prodemocráticos. Y forma parte de la alianza electoral ganadora en 1940 con Fulgencio Batista y perdedora en 1944. Pero era un partido que se modera, se institucionaliza por la vía electoral, que tiene una gran fuerza porque controla los sindicatos, como en el resto de América Latina. El Partido Nacional, el grande, el fuerte, nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Cubana, representa los partidos nacional reformistas, populistas de la década del 40 en América Latina. Es el mismo fenómeno que tuvo su expresión en Argentina con el peronismo, en México con Cárdenas, etc. El APRA peruano. Entonces, hay elementos contextuales, los efectos de la misma crisis económica del 29 marcan la crisis institucional de los 30 en Cuba, los vaivenes del Tratado de Reciprocidad Comercial cubana. 1934. Claro, con los Estados Unidos, que después, hacia los 40, sabes que tuvo que ser revisado y pone en crisis a los auténticos en la segunda etapa. En fin, entonces, lo primero que demuestra el libro cuando uno lo lee hay un esfuerzo por asumir herramientas conceptuales, analíticas, el neoinstitucionalismo, reglas electorales y sistema de partido. Categorías que desideologicen el análisis. Hay una revisión de archivo que pude hacer y que el libro se hizo gracias a esto. Gracias al financiamiento de la Facultad Latinoamericana de Flaxo, México, pude estar 4 meses en los Estados Unidos en el año 2000, en los sótanos del Hispanic Room, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y trabajé con la prensa de la época. Ahí, mirando la prensa del 39 a marzo del 52, yo conocí una cara de La Habana, de Cuba, de los políticos cubanos, que a cualquier joven o no tan joven cubano, corrupción, políticos rateros, mafias, tiroteos,
elementos que hubo, porque la corrupción auténtica es un elemento que erosionó los marcos de legitimidad del sobre todo de los 2 últimos años del gobierno de Grau San Martín y el gobierno de Pío Socarrás, y que marcó la emotividad de Chivás y la emergencia del partido ortodoxo, que marca la fragmentación del sistema de partidos, pero que no lo explican exhaustivamente todo. Cuando el libro tiene 2 aportaciones, el primeros 2 capítulos te analizan reglas electorales y sistema de partidos, con datos. Hay una nube de datos basados en censos, en información de la revista Bohemia, de la revista Fundamentos de los Comunistas, del periódico Hoy de los Comunistas. Hay 2 fuentes que fueron fundamentales: El Mundo, que fue un excelente periódico generalista, liberal, de los años 40, El Mundo, en el 39-42 el Diario de la Marina y posteriormente la revista Bohemia. Esa es la base de la recopilación, y hay una revisión de una serie de testimonios. No te hablo de historiografía, porque muchos de ellos fueron políticos también. Testimonios personales. No le podemos dar la categoría de historiadores. Hay una serie de políticos que después en Estados Unidos, en su exilio, escriben su visión, pero uno tiene que tener la suficiente capacidad para decir: este tipo era representante o senador liberal, esta es su trayectoria, este es su punto de vista, tomémoslo con distancia. Yo pude hacer ese trabajo de conciliar toda una serie y otros más serios, como de historia, Octavio Acosta. Hay una serie de trabajos historiográficos. Cuando hablaste de Zanetti, estás hablando de Zanetti. Oscar Zanetti, claro. Zanetti. Sí, pero Oscar Zanetti, de otro trabajo que he escrito posteriormente sobre la historia constitucional cubana, que se llama Del constitucionalismo republicano al constitucionalismo autoritario en Cuba. Porque recordemos que en 52 el golpe de Estado deroga la Constitución del 40, sí, y que la revolución durante 16 años... No, 15 años, 59, 76. 17 años. Fue la Constitución del 40 la Constitución que estuvo... Exactamente. Donde había esa misma diferencia de un presidente y un... 2 periodos largos sin Constitución. Cosa que no se sabe prácticamente... No en la historia, nadie sabe, por ejemplo, que por la Constitución del 40, cuando fue restaurada en Cuba en 1959, Fidel Castro era el primer ministro y no era el presidente, que el presidente primero fue Urrutia y después fue Ortigosa, hasta la Constitución ya de 1976, con la Constitución de corte socialista, muy influenciada evidentemente por la Unión Soviética. La Constitución soviética del 36. Por ese pensamiento, que es una constitución, desde mi punto de vista, es una constitución puramente estalinista, más que ser totalmente una constitución de socialista que queda así entre los marcos. Carlos, verdad que es un tema, si nos ponemos un tema apasionante, ¿no? Pero no quería dejar, sobre todo a los que nos están viendo, que tú nos hablaras de la posición, no tu posición, sino ¿cómo tú ves el tema ahora de esta nueva lectura que se está haciendo por todos los cubanos dentro y fuera, por primera vez en la historia de Cuba, de esta constitución que tiene que ser rescatado, que le falta según tu opinión, que habría que cambiar? Porque yo siempre he creído en ese mismo derecho, y si estamos afuera tenemos mucha gente, diferentes opiniones, y las diferentes opiniones, eso es una forma de real democracia participativa, de que todo el mundo opine qué es lo que cree de lo que está pasando ahora, que evidentemente tiene, yo personalmente creo que es un gran aporte el libro a dar una mirada a lo que está pasando en la Cuba actual, porque si que no conoce la historia de su país, no conoce ni los errores ni las virtudes, y muy probablemente, o casi siempre, lo que se comete son nuevos errores. Claro. Sí, yo creo que estamos en un momento histórico importante. Yo a diferencia de los pesimistas extremos, creo que es un momento importante que urge un cambio generacional en la cúpula cubana. Yo creo que los cambios
la elección del presidente del Consejo de Estado, Díaz-Canel, marca el inicio, no lo logra todavía, de la separación del poder militar del civil y pone sobre la mesa un gran debate sobre lo que yo considero que es la contradicción fundamental de esta propuesta de este proyecto constitucional. Cuando uno revisa el proyecto constitucional, a mí me llama la atención dos cosas. Una, que la parte dogmática amplía en demasía los derechos de género, de raza, a la igualdad, etcétera, a los servicios sociales, que siempre había sido prolífica la Constitución del 76 en derechos sociales, pero ahora amplía el derecho a la diferencia sexual, el derecho a, etcétera. El matrimonio del mismo sexo, sí, que eso es, digamos, los temas de la nueva izquierda europea de los años 60. Ya no eran temas tan estructurales, tan clasistas, tan ideológicos, eran temas más de identidad, de género, más específicos. Y eso está bien, pero habría que ver hasta dónde, cómo pueden convivir el incorporar muchos de estos derechos con, si hay una tensión, con los derechos políticos. Es decir, se amplían derechos sociales, se amplían derechos civiles, derechos sociales, pero derechos civiles y derechos políticos, que como sabemos están estrechamente relacionados, siguen enmarcados dentro de un mecanismo restrictivo, constrictivo, de control partidista, a la usanza por el artículo 5 y el apéndice, que sigue manteniendo la preponderancia del Partido Comunista frente al gobierno, controla, dirige, y por otro lado la irreversibilidad del modelo socialista. Eso yo veo una tensión ahí. Por otro lado, creo que la parte orgánica, muy interesante, se ve que hubo una comisión al final, desde mi punto de vista, de historiadores que conocían, Torres Cueva, etcétera, que se ve la impronta de la Constitución de 1940, y a mí me parece interesante porque cuando uno revisa el diseño orgánico, uno ve la impronta de la Constitución del 40. Presidente personaliza en la figura del presidente la dirección del gobierno. Presidente sigue dándole mucha importancia a la Asamblea Nacional, que elige por mayoría al presidente. El presidente propone y se aprueba en la Asamblea vicepresidente y un Consejo de Estado que ya no repite presidente, vicepresidente y secretario. Es decir, el presidente del Consejo de Estado es a su vez el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, electo por todos los miembros, es a su vez presidente del Consejo de Estado y su vicepresidente, aprobados ambos por la Asamblea. No se repite como ahora, que tú sabes que la Asamblea Nacional tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, y el Consejo de Estado de 25 miembros. Tiene un presidente y un vicepresidente y un secretario. Ahí hay un mecanismo, como una estructura de poder que se repite. Eso se elimina. La Asamblea va a tener un presidente, vicepresidente y secretario, que a su vez lo serán del Consejo de Estado, el presidente, su vicepresidente y el Consejo de Ministros. Un primer ministro. Habrá un primer ministro para mediar entre el brazo, podríamos decir, ejecutivo del brazo legislativo. Todo esto me parece muy interesante, la figura de los gobernadores provinciales, que en apariencia, son designados por el presidente y aprobados por la Asamblea Nacional, pero el gobernador provincial puede designar su vicepresidente y su consejo de concejales, y lo que me parece también muy interesante es la fuerza que podría dársele a la municipalidad, a la autonomía municipal. A la autonomía municipal. El alcalde o le llaman, le han puesto otro nombre, regente, ¿no? Regente municipal, con su equipo de concejales a nivel municipal, y esta capacidad que podría tener para
administrar el municipio. Entonces, ojo, esto me parece muy interesante, entre otras cuestiones menores que ahora no recuerdo, pero me salta la misma atención. No es suficientemente explícita respecto al papel, y eso está generando mucho debate externo e interno. Acabo de leer una nota de Humberto Pérez, donde retoma algunos ministro de Economía. Ministro de Economía, de Planificación Central de la Economía, retoma un discurso de Fidel Castro, Raúl Castro, sobre el papel y la función del partido, y demuestra que el partido no debe ser un actor extraconstitucional, sino que debe estar, la variable fundamental es la soberanía popular. Y el partido es vanguardia porque responde a esa soberanía popular y debe rendir cuenta a ella. Y el partido no está exonerado de rendir cuenta, ni de pasar por los mismos filtros que las estructuras de gobierno. Entonces, creo que, a diferencia de los pesimistas, te digo, creo que esta es una oportunidad que se abre para que cubanos dentro y cubanos fuera asuman una lectura crítica, seria, propositiva del documento, y que al menos las autoridades registren esas opiniones valientemente. Y al registrarlas, pues tendrán que, sería un error graso no tenerlas en cuenta. Aprobar esta nueva constitución sin tener en cuenta todo este diapasón. Por ahí veo, por ejemplo, online en Facebook, mucha crítica de sectores contestatarios internos, artistas sobre todo, vinculados, criticando un decreto que tiende a controlar la producción artística y cultural, cinematográfica. Hay una reacción muy contestataria en cierto sector de la intelectualidad joven dentro. Yo creo que todas estas tensiones hay que atenderlas. Seguir con una concepción demasiado rígida, ideológica, constrictiva, y eso que tengo que confesar que mirando algunas de las sesiones, me he decepcionado. He visto la fuerza de algunos de los legisladores que están en la presidencia, negativo para este momento en Cuba, donde lo que debe primar es el diálogo y la reconstrucción, digamos, la modernización del país. Yo te digo, estoy realmente de acuerdo contigo, sobre todo en el tema de que mientras más amplitud haya de criterios, Claro. Eso en primer lugar avala la amplitud de criterios, y que los criterios que realmente sean de una parte importante de la población sean incorporados en la Constitución. Yo hablaba contigo lo del tema de ese mismo de la soberanía popular, que estaba en el tercer artículo y lo pasan al artículo 8. Realmente no puede ser. Yo leí en algún lado algo así como matemático, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, pero eso puede ser en matemática, pero en política, la el orden de los factores sí altera el producto, y la soberanía popular tiene que estar en la fuente de legitimidad. Yo incluso pienso que es un retroceso de la Constitución de 76, pasar ese artículo 3 al 8 en la Constitución que se está discutiendo realmente no tiene sentido. No, y mantener además el articulado de la orientación económica. Primero hay algunas cuestiones interesantes. Se introducen una serie de términos liberales en una constitución que ha sido histórica del 76 a la fecha, estrictamente, como bien decía, socialista, estalinista, y que se pone en la Unión Soviética bajo uno de los periodos más atroces, autoritarios, el periodo de Stalin. Dos, se intenta flexibilizar con el diseño orgánico de gobierno, pero hay que ver, por ejemplo, qué pasa cuando tú revisas, por ejemplo, la orientación social. Se usa el término socialismo. Bueno, se quitó el término comunismo fuera. Pero ahora se usa un socialismo rentable o socialismo con un adjetivo. Sí. Y próspero. Próspero, ecológico, que eso está bien, pero por otro lado se impone la figura del partido como mecanismo de control, la irrevocabilidad del modelo socialista, y por otro lado la orientación económica, la economía planificada y la forma estatal
de propiedad. Seguirá siendo, ahí hay una tensión muy importante. Yo creo que no han tenido la ortodoxia en la cúpula de la vieja guardia inmovilista, se ha impuesto, porque una mirada inteligente al mundo de hoy sabe que sin comercio, sin vincularte a tratados regionales o globales de libre comercio, sin capacidad sin competitividad tecnológica en la fuerza de trabajo, no hay desarrollo. Entonces, se acepta en último lugar la propiedad privada después de la propiedad de las organizaciones sociales, después de la propiedad mixta, después de la propiedad estatal, y se sigue tratando de tener una concepción economicista, socialista, planificada, estatista, cuando ese modelo históricamente no ha funcionado. Ni funcionó en la Unión Soviética, ni ha funcionado en nuestra historia de tres décadas. Yo personalmente, Carlos, te digo, a mí, yo que de una u otra manera he leído bastante los temas, cuando Marx hablaba de los temas estos, y yo personalmente que me considero de una u otra manera un neomarxista, a mí el tema de la propiedad estatal me preocupa muchísimo, porque es que la propiedad estatal es una propiedad que no existe en el marxismo, realmente. Y la propiedad, cuando Marx habló de la propiedad, hablaba sobre todo de esa propiedad cooperativa, él decía algo así como una sociedad de productores libres, agrupados ellos como productores libres. Y eso evidentemente tuvo, en la época de la Unión Soviética, algo, esa época stalinista realmente nefasta para la historia, para la misma historia de Rusia, para la historia del movimiento comunista internacional, del movimiento socialista y todo, donde se creó un modelo que sigue apostando por una propiedad que, como tú dices, a veces uno realmente no sabe bien cuál es esa propiedad. Incluso leyendo la Constitución se habla de que no queda clara esa propiedad estatal, porque si la propiedad estatal es del pueblo y de los trabajadores, entonces habría que quedar claro que es la propiedad del pueblo y de los trabajadores y es administrada por el Estado. Pero el Estado es el administrador, única y exclusivamente. Los dueños de esa propiedad es el pueblo cubano. Claro. Y eso mismo en la Constitución, para darle un matiz, por lo menos yo diría, más inclusivo a ese término de propiedad, no está claro. Y yo creería que eso sí tiene que ser bien clarificado. Estoy de acuerdo contigo. Cuba mismo ha reconocido que sin 2.000 millones anuales de dólares frescos, la economía cubana no se puede desarrollar. Es un modelo que evidentemente no se puede quitar el tema igual del bloqueo de Estados Unidos. Desgraciadamente sigue ahí. Bandera, crisis para, o sea, yo diría que de una u otra manera una imposición al pueblo cubano de manera general, y por otro lado bandera de los que se escudan en el tema del bloqueo para ocultar evidentes errores que han habido, sobre todo en el desarrollo de la economía cubana. Pero está ahí, y yo personalmente creo que de todas maneras no quería dejar el punto sin tocarlo, porque desgraciadamente parecía que con Obama se iba a resolver el problema de ese diferendo bilateral entre Cuba y Estados Unidos, pero en este momento esa es otra variable. Estamos yendo hacia atrás de una manera que a veces, no sé, a uno le preocupa. A mí personalmente me preocupa realmente mucho con la política de la actual administración estadounidense. Bueno, esa es una variable regresiva totalmente, es decir, el desmontaje del avance que se logró en el restablecimiento de relaciones de Cuba-Estados Unidos con Obama, y el desmontaje y la radicalización que ha tenido lugar con el presidente Donald Trump, es realmente uno de los grandes obstáculos para el reordenamiento cubano. Y es previsible que el escenario, la geopolítica, no solo internacional, sino latinoamericana, le es adversa. Aumentará la complejidad para Cuba. La hostilidad. Hemos visto el giro electoral a la derecha, en Chile, en Colombia, en Perú, el único país, Ecuador, el único país, Argentina, Brasil, el único país de Latinoamérica que ha ganado un presidente de izquierda, y no se sabe realmente, ahora a partir de enero veremos en México. Pero el cono sur realmente
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y islas anglófonas, por el nexo que tiene con el petróleo venezolano. Entonces, realmente la geopolítica externa es hostil y seguirá siendo hostil. La geopolítica internacional, las pretensiones imperiales y las contradicciones regionales, Rusia, China, no hacen la misma Unión Europea, países, Alemania, toda la recomposición del liderazgo al interior de la Unión Europea, nos hacen prever que esa larga tradición de economía subvencionada se acabó. Cuba tendrá que desarrollar, ya no, yo creo que es un error seguir pensando en términos de megaindustria, de industria pesada, etcétera, cuando Cuba tiene que buscar un modelo de desarrollo al estilo de países más pequeños, Israel, países asiáticos, el turismo ecológico, todo este sistema de hostales privados, turismo médico, etcétera, las pequeñas cooperativas agrícolas que se especialicen en fruta, en cereales, pero son colectivos ya que no, formas de productividad que están muy reñidas con esa concepción centralizada, agresiva, propia de la economía socialista. Carlos, te agradezco la visita, te agradezco haber estado aquí, tus palabras y tu tiempo, sobre todo aquí, que sé que ha sido bien estrecho. Y agradecemos a los televidentes haber escuchado a Carlos Manuel y nos convocamos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.